Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 6 del curso de epilepsia. Hoy vamos a hablar del diagnóstico de epilepsia, cómo se hace. Para empezar, entonces les recuerdo la definición operativa que hizo la Liga Internacional contra la Epilepsia en el 2014, que definió que eran 2 o más crisis separadas cada una de ellas por más de 24 horas, o que la persona tuviera una crisis, pero una probabilidad de recurrencia de ellas en los próximos 10 años, o que tenga el síndrome epiléptico. Esto lo definió, pero esto lo que me indica es que no hay unos criterios diagnósticos, que clínicamente lo que yo debo hacer es un diagnóstico de crisis epilépticas para luego sí tener el diagnóstico claro de epilepsia. Entonces, eso es muy importante, definir una crisis epiléptica. Por eso, en las clases anteriores fueron 3 clases hablando de solo crisis, de clasificación, de la semiología de la crisis y de la semiología y tal de cada lóbulo cerebral. Entonces, insisto en la importancia de definir muy bien que el paciente tiene crisis o no, para luego hablar de epilepsia y después empezar a buscar la causa de eso, o sea, ya tener un diagnóstico etiológico, que ya vamos adelante a revisar cómo es. Entonces, si yo tengo crisis, tengo que tener también en cuenta que hay unos diagnósticos diferenciales y que también dedicamos una clase exclusivamente para hablar de diagnósticos diferenciales. Y estos son los 2 más frecuentes, el síncope y la pseudocrisis o los eventos paroxísticos no epilépticos. Tener muy en cuenta porque esto, la diferencia que yo tengo acá también va a ser por clínica, por criterios clínicos. Tampoco tengo exámenes como comprobarlo. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo llego a un diagnóstico? Primero, necesito los datos clínicos que tiene la persona, cómo fueron los síntomas, qué es lo que se produjo en ese momento. O sea, debo hacer una historia clínica y también un examen físico en busca de encontrar algún déficit focal en esa persona. Lógico, esto lo va a hacer o un neurólogo o un neuropediatra. El diagnóstico de epilepsia hay que tener en cuenta que lo hace este especialista. Se puede hacer una aproximación diagnóstica con otras especialidades. Ahora, ¿qué pasa? Hay un error diagnóstico del 25%. Esto es alto, muy alto, 25%. ¿Y por qué vienen los errores diagnósticos? Porque no tenemos la información completa cuando interrogamos al paciente, no recuerda la crisis, el acompañante no recuerda tampoco muchos detalles, porque lógico, es angustioso en ese momento identificar todos los detalles de esa crisis. Entonces, de ahí, y como el diagnóstico es clínico, pero no tenemos datos, entonces va a haber un error diagnóstico un 25%. Eso es bastante grande y pues también es la intención de este curso, que se aprendan para mejorar esos diagnósticos. Luego tengo el electroencefalograma y los estudios de imágenes. Tener en cuenta que el electroencefalograma voy a buscar anormalidades, tampoco me va a confirmar una epilepsia, tampoco, porque yo necesito de los síntomas del paciente para confirmarlo. Simplemente voy a buscar anormalidades eléctricas en esa corteza cerebral que me ayuden a apoyar el diagnóstico. Y los estudios de imágenes, más que decir que el paciente tuvo crisis o que tiene epilepsia, lo que me va a buscar es la posible causa de un cambio estructural que esté en el cerebro y que esta sea la causa de la epilepsia. Entonces, mucho ojo con eso que les estoy diciendo. El electroencefalograma, y vamos a ver un taller exclusivamente de electroencefalograma. Aquí les tengo una introducción y unas ideas generales. El electroencefalograma es un estudio que mira la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Recuerden que la corteza cerebral es la capa externa que tiene el cerebro, lo más superficial. Después de las meninges encontramos la corteza cerebral, pero muchas veces este examen va a salir normal. La sensibilidad del electroencefalograma en las primeras 24 horas después de una crisis epiléptica es del 20%, ¿sí? Entonces es muy bajita en las 24 horas, y eso disminuye cuando pasa el tiempo. Entonces, de ahí la importancia de que el diagnóstico es por los síntomas, no por estos hallazgos, porque van a ser muy pocos y muchas veces son inespecíficos. Entonces me ayudas a encontrar las anormalidades. ¿Qué es lo normal que yo encuentro en un electroencefalograma? Yo encuentro la actividad alfa, beta
delta y teta. Las 4 primeras que vemos acá. Las 2 primeras en vigilias y las 2 siguientes se ven en sueño. Eso es lo normal. ¿Qué es lo anormal? Y que en muchos electroencefalogramas se describe como una actividad paroxística. Lo anormal y lo que a mí me dice que hay descargas de epilepsia, ¿sí? Sí, o sea que ahí hubo crisis epiléptica, o hay crisis epiléptica, o hay epilepsia. Es esto. Esta actividad aguda de polipunta se llama, son puras punticas, o esta otra actividad que se llama punta y onda lenta, esta que vemos acá. Eso es lo anormal que me dice a mí que hay una actividad epileptiforme, o sea que se relaciona con epilepsia. Si yo solo encuentro la actividad de onda lenta sin acompañamiento de la punta, solamente digo que hay una actividad eléctrica lenta en esa parte del cerebro, ¿sí? Ya sea en el área frontal, temporal, parietal o occipital. Eso es lo que yo puedo decir, pero no me atrevo a decir que hay epilepsia. O si hay diferencias en el voltaje, también es otra anormalidad que a mí me puede apoyar el diagnóstico de que algo está sucediendo en esa corteza cerebral y que no está normal. Diferencias de voltaje es que la amplitud de estas ondas sean más bajas en una parte, en un hemisferio por ejemplo, y en el otro esté normal. Entonces esas diferencias son las que ayudan a encontrar anormalidades también. No siempre es la actividad paroxística o epileptiforme. No siempre la vamos a ver tan clara como está. Y listo. Una vez yo encuentro un electroencefalograma normal, yo también tengo que tener en cuenta que una vez hice el diagnóstico de crisis epiléptica, tengo que buscar la etiología, o sea, la causa de la epilepsia. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo por el cual la persona presentó esa crisis epiléptica? Entonces, si recordamos la clasificación de la ILAE del 2017, el diagnóstico etiológico nos apoyamos en estas, que es una de las principales causas de la epilepsia de la estructural. Por ejemplo, una trombosis cerebral o una ACV, o un tumor, por ejemplo, una meningitis o una encefalitis. En estos pacientes yo pudiera hacer una imagen, una resonancia cerebral o una tomografía. ¿Y cuál es mejor que si la resonancia o la tomografía? Realmente no hay ninguna mejor ni peor. Lógico, como el problema en la epilepsia es la corteza cerebral, quien ve mejor la corteza cerebral es la resonancia cerebral. Sin embargo, si yo no cuento con esta tecnología y solamente estoy con la tomografía, pues voy a hacer uso de la tomografía. Pero si tengo la resonancia, voy a preferir la resonancia porque evalúa mucho mejor la corteza cerebral. Entonces recuerden que imágenes cerebrales se solicitan cuando yo sospecho de un cambio estructural en el cerebro que explique la epilepsia. Luego vienen las genéticas, yo puedo hacer estudios genéticas, me apoyo con un médico especialista en genética y empiezo a buscar ya síndromes epilépticos o patologías congénitas o de tipo genético que estén relacionadas con esas crisis epilépticas. Las infecciosas, en cuanto a la etiología infecciosa, yo puedo hacer estudios de química sanguínea, puedo hacer un hemograma y puedo hacer también una punción lumbar, buscando algún tipo de infección. Metabólicas, entonces también parámetros sanguíneos como la hormona estimulante de la tiroides, la paratiroides, glicemia, todo lo que pueda encontrar o relacionarse con algo metabólico, de ahí también me apoyo. Lo inmune, generalmente enfermedades de tipo autoinmune, ¿sí? O enfermedades que hagan inmunosupresión, como el VIH. Y si yo hago todo el estudio de la epilepsia, de las crisis epilépticas, y no encuentro nada y salen normales en los estudios, como muchas veces sucede, considero que es de una causa desconocida. Estamos ante una epilepsia de origen desconocido. Si el examen de electroencefalograma, que es el usual, que sale normal, no me la descarta tampoco, porque hay unos focos de epilepsia que están muy adentro, por ejemplo en el hipocampo o en la línea media del cerebro, que hasta allá no se va a poder encontrar. Entonces ya tendríamos que hacer otros tipos de electroencefalogramas, como los intracorticales, para poder determinar de dónde vienen esas crisis. Bueno, muy bien. Eso en cuanto al diagnóstico. Espero les haya gustado. Esperen la séptima clase, la siguiente,
que es para hablar ya del tratamiento. También nos vamos a llevar un buen tiempo para hablando de los medicamentos que existen y las otras alternativas en el tratamiento que hay. Muchas gracias por estar en el curso y nos vemos en la siguiente clase. Chao.